La Orquesta Filosófica, un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica, conducido por René Cervera. Un concierto del buen pensar. René Cervera e invitados. La Orquesta Filosófica. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Como siempre les deseo que pasen una buena semana y si pueden más de una semana, pues que la pasen muy bien todos los días. Ese es nuestro sincero deseo y gracias por escucharnos. Pues hoy vamos a tratar un tema de verdad muy interesante, la gentrificación. Y tenemos aquí un amigo que sabe el tema porque vive en la Roma, además, que es uno de los lugares ejemplares de lo que es la gentrificación, decía yo. Ahora yo voy mucho a la Santa María, que también me parece como otro ejemplo. Pero vamos a ver, ¿qué dicen que es la gentrificación? A ver si estás de acuerdo, Pérez. José Pérez, ¿verdad? Dice, la gentrificación es un proceso de transformación urbana que implica la renovación y revalorización de un barrio o área urbana, generalmente de bajos ingresos, mediante la llegada de nuevos residentes de mayor poder adquisitivo. Esto puede llevar a cambios en la composición demográfica, económica y cultural del área. ¿Sí? Pues sí, es un concepto que se ha venido acuñando sobre este fenómeno social, pues que básicamente consiste en el desplazamiento de los pobladores originarios de un barrio, colonia o hasta ciudad, por nuevos pobladores con un poder adquisitivo distinto. Entonces las zonas se van encareciendo hasta artificiosamente y obliga a que los habitantes originarios pues no puedan mantener el ritmo de gasto y sean expulsados, y los nuevos habitantes con un poder adquisitivo superior pues se adueñen de la zona. Es un fenómeno en el mundo, no es exclusivo de la Ciudad de México, de un país. Es un fenómeno muy interesante y muy añejo. Sí, pero fíjate que mala onda, no te presenté bien. Me di cuenta, René. Creo que hasta mi nombre se te olvidó después. Explícanos. Tú eres José Pérez, ¿verdad? Si quieres yo me presento, porque te veo con dificultades. Sí. Y lo que sí sé es que eres cronista de la colonia Roma, una colonia encantadora que también tiene este problema. ¿Cómo es que se es cronista? ¿Se tiene algún título oficial? ¿Alguien te dice, mire, usted va a ser el cronista? ¿O hay varios cronistas? Háblanos un poco de eso. Bueno, existía dedicado a esto hasta los tiempos de Miguel de la Madrid. Había un decreto sobre la crónica de la ciudad y se reunían en el eje central en una oficinita que le llamaban el Pórtico. Había una librería del Fondo de Cultura abajo y ya arriba ahí se juntaban pues los sabios de la ciudad, los que conocían la historia y hacían la crónica. Tenía publicaciones, el portal de la crónica de la Ciudad de México, muy interesantes. En algún momento llegó como cronista de la ciudad el emérito Guillermo Tovari de Teresa, pero él dijo que... ¿De la Roma él era? ¿No? Sí. Él dijo que la crónica no era una chamba, que no era una tarea de un servidor público y ni de una persona. Entonces él convirtió el puesto de cronista en una tarea colectiva de muchos cronistas de la ciudad, de los barrios, y se hicieron asociaciones y él coordinaba el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Pero le dio su lugar a los cronistas locales, a los cronistas de los pueblos, de los barrios, de Xochimilco, a los expertos en Iztacalco. Los reconoció, dijo que era una tarea colectiva y de mucho respeto a los que hacían la labor del día a día en los sitios. Y se transformó. Después, lamentablemente, él se fue joven, partió de este plano de existencia en una edad que todavía tenía mucho por aportarle a la ciudad, y como que entró en receso la tarea de la crónica después de él,
no ha habido quien tenga esos talantes, y se hicieron asociaciones. Yo pertenezco a una asociación civil que se llama Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, que la apoyan varias personalidades, entre ellos el doctor Jorge de León, un arqueólogo, profesor muy distinguido y decano de los cronistas. Y en especial, pues yo hago crónica de mi colonia. Pero hay muchos cronistas, hay colegios de cronistas, hay otras asociaciones y figuras, pues está Ángeles González Gamio, que hace crónica del centro histórico con un equipo. Ahora Héctor de Mauleón, pues también escribe de política, escribe de narcotráfico, pero también hace buenas crónicas. Y quizás pues dolió mucho, ya casi hace un año, la partida de Cristina Pacheco, que con su columna esa, El Mar de Historias, pues era una crónica increíble. Entonces, como que la crónica de la ciudad, de los pueblos, de los barrios, pues es una tarea que reclama a un sabio que la coordine y que la dirija y que entusiasme a los cronistas locales, que por fortuna pues hay muchos, hay varias asociaciones y todo el mundo hace un trabajo interesante. Hace unos días fue nuestro encuentro anual de cronistas y se hablaron de muchas temáticas. Deberían escribirse libros y demás con las historias de los barrios. Yo no sé por qué en México, es el único país que yo conozco que le quieren decir colonia a lo que propiamente sería barrio. Sí, la colonia se asociaba un poco con la nacionalidad. La colonia judía, la colonia libanesa, la colonia española o francesa. Sí, efectivamente, pero ya se ha arraigado y aquí somos colonias. ¿No vas a México oído eso cuando vas a otro sitio? Colonias son la colonia de los mexicanos, la colonia y aquí si dices, no es colonia, es barrio. Hay barrios que se ofenden. Sí. Por cierto, que a un amigo que fue cronista del Oro Estado de México, que es Juan Manuel Corona, que también ha sido, pues ahora día del locutor, dice, a mí me gusta más la palabra conductor, del Estado de México, de la radio mexiquense, con un programa que tiene un récord de años de vida sobre los niños, que se llama El Grillo Cantor, no, los pioneros, el Grillo Madrugador. Hoy estoy, qué suerte. Y por cierto que me mandó saludar porque dice que soy locutor y que hoy es el día de los locutores. Pues felicidades. A Bárbara también, que ya nos mandó un saludo por ser el día del locutor. Y a todos los que nos saluden, pues muchas gracias. Es un placer enorme el de podernos conducir y y es una responsabilidad muy fuerte. Hay profesiones en las que puedes ser experto en un tema, pero cuando uno está frente a un micrófono hay que saber por lo menos un poco, pero de todo, y lo suficiente para no malinformar además. Y por eso dije, vamos a decir quién es José Pérez, para que no crean la gente que andamos buscando un improvisado y vente a hablar de gentrificación. Sí, te noté ahí como que estabas en otro canal. Sí, me agarras en otro canal. Y bueno, lo digo porque él, ya lo explico, él es cronista de la colonia Roma. Y entonces cuéntanos, así más o menos, cuéntanos cómo se fue dando esto en la colonia Roma, cómo se va dando esta característica. Bueno, la colonia Roma desde hace más de 100 años que se fundó, pues fue planeada originalmente como una colonia para asentar a la clase media alta y alta, la aristocracia porfiriana. Pero al mismo tiempo que la colonia iba a entrar en funcionamiento ya con todos sus servicios, estalla la revolución y Porfirio Díaz huye y con él huyen muchos... Los porfiristas también. Muchos porfiristas que le habían echado el ojo para venirse a vivir acá, y en realidad la colonia la disfrutan los revolucionarios. Fíjate. Llega a vivir aquí pues Álvaro Obregón, llega a vivir Plutarco Elías Calles, el general Juan Barragán y toda una serie de la viuda Madero en la calle de Zacatecas. Entonces digamos que la colonia, originalmente pensada para la aristocracia porfiriana, llega a ser para
los revolucionarios. Pero luego viene otro proceso ahí muy interesante donde al llegar los revolucionarios, pues las clases altas que se mantenían en la colonia, pues ya no les gusta y empiezan a emigrar a nuevos espacios, como Polanco, la propia colonia del Valle, y también por esos años estaba urbanizando las lomas de Chapultepec. Ahora sí, apropiadamente hablando, la colonia judía, por ejemplo, Sí. se va de la Roma a Polanco, ¿no? A Polanco. Anzures, luego a Tecamachalco. Sí, esos son los fenómenos. ¿Qué más nos querías decirte de este efectivamente, digamos que hay una migración derivada de los sucesos internacionales, de las guerras, hay una persecución étnica y México es un país generoso, recibe a las migraciones judías, libanesas, que llegan originariamente a Veracruz, de Veracruz a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México se instalan en las vecindades de Correo Mayor, de Izazaga, de La Merced, pero cuando pegaba el negocio y les daba para más, llegaban a la Roma. Entonces era todo un suceso ese hecho, y te fijaste, la familia Curi ya se fue a la Roma y ya dejó la vecindad ahí, todo eso. Entonces fue haciendo una colonia de aristócratas, se fue, digamos, popularizando, y luego por esos años también vienen los decretos de las rentas congeladas, donde los propietarios de los inmuebles pues prácticamente los abandonan porque ya no era negocio, y se deteriora el mantenimiento de la colonia, el perfil de los vecinos ya es de clase media, incluso clases medias bajas, y ya entra en un proceso, digamos, como de haciéndose popular la colonia, que llega a una crisis en el sismo del 85, que estamos próximos a llegar al aniversario. No a celebrar, sino a conmemorar. A conmemorar el aniversario luctuoso del sismo del 85. Entonces, después del sismo, la colonia Roma entra como en un receso donde nadie quería vivir en la Roma por cuestiones obvias, una gran incertidumbre. Te jugabas la vida. Una duda sobre el equilibrio de las construcciones y los antecedentes. Entonces, como que después del 85 la colonia entra en un receso donde no hay en partes alumbrados públicos. Ahora las plazas que son tan bonitas y tan concurridas como la Luis Cabrera y la Río de Janeiro, pues eran punto de encuentro de indigentes, de drogadictos, que no había luz, no había alumbrado público. Entonces entra como en un receso esa parte de la colonia. No siempre ha sido una colonia nice o cool o muy o simplemente cara. O cara. Sí. Pero después de eso entra un fenómeno en la colonia Condesa, que empiezan a llegar muchos extranjeros y se empieza, para atenderlos, se empieza a abrir mucha oferta gastronómica, restaurantes, antros, que saturan la colonia, y cuando ya las rentas ya son caras y ya no hay espacio, se empiezan a migrar a la colonia Roma. Y se empieza a ver una oferta gastronómica, de cafetines, de toda una serie para, digamos, esparcimiento. Y las inmobiliarias empiezan a aprovechar que todavía hay terrenos baldíos del sismo del 85, terminan de derrumbar, limpian y empiezan a construir. Digamos que el fenómeno de la gentrificación, que viene como de gentry, como que es una palabra inglesa, que quiere decir como caballero, ¿no? Como gentleman. Como ándale, como de gentleman. Y entonces empiezan a darle un aura a la colonia como que nice, como que ya pasó toda la crisis y ahora hay mucha oferta de gastronomía del momento, los tacos veganos y los conceptos minimalistas, y en paralelo se empiezan a hacer construcciones de nuevos edificios ya con otras normas de construcción,
Y en algún momento ya nadie se acuerda que la Roma fue un Se puede, escenario, se puede caer. fue de ¿Y crisis. cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, que llega una fuerte migración de nuevos pobladores, ya sea con el ánimo de hacer una vida aquí o transitoriamente, pero llegan con otra, digamos, poder adquisitivo en el sentido de que las rentas se encarecen, pero hay un fenómeno que es muy peculiar, que se juntan 3 o 4 o hasta 5 jóvenes para pagar una renta. Sí, es un espacio para estudiantes, ¿verdad? Sí. Pues no necesariamente de estudiantes, como ¿No? que ahí Tiene se que ser. ponen y se rentan. Entonces, un jefe de familia que tiene que mantener a los hijos, llevarlos al pediatra, pagar colegiaturas y tener todos los gastos de una familia, pues no está en condiciones de pagar una renta como la pueden pagar 5 jóvenes solteros agrupados para pagar colectivamente. Entonces, esas familias pues se van desplazando y van buscando lugares, pues en la Escandón, en la Doctores, la Narvarte, se van yendo a otros espacios y aquí van llegando jóvenes que tienen la intención de vivir en una colonia pues juvenil, con un ambiente de camaradería, Mucho cafecito, ¿no? Mucho cafecito, antro también, ¿no? el transporte urbano alternativo y que tienen todo cerca y no les importa pagar rentas de 50,000, 60,000 pesos entre 5. Entonces ese es un fenómeno interesante y luego aquí la colonia tiene índices de educación, digamos como de culturales, donde pues hay un alto sentido de respeto a las minorías. Me refiero específicamente a las comunidades lésbico-gay, que aquí no hay ya en ningún lado, ¿verdad? Pero aquí menos. Y eso que implica que una pareja gay son 2 personas que trabajan y que no tienen hijos. Si acaso tienen un perrito o plantas, ¿no? Entonces ellos pueden pagar muy fácilmente una renta cara porque son una pareja que no tiene normalmente descendencia, ¿verdad? Sí. Y no compite con una familia, digamos, tradicional, no puede pagar una renta que puede pagar una pareja, que los dos trabajan y que no tienen, digamos, gasto familiar. Entonces eso empezó a encarecer las rentas, digamos, en la primera década del siglo XXI y empezó a hacer la colonia con un aura, pues nuevamente juvenil, un aura de diversión, olvidándose mucho el aura histórica y cultural de la colonia en donde estaba la sala Margolín, las librerías, afinadores de pianos, encuadernadores, libreros de viejo, como que todo eso lo va expulsando la gentrificación. Se abren cafetines o taquerías de moda como la Orinoco y ahora abrieron otra, qué chulos tacos, pero ya es otro concepto. Vamos a poner una que se llame Date tu taco. Sí, mira, yo también viví en la Roma. Lo que hacía la gente, lo que notábamos, es que ya hay muchos güeros. ¿Y eso qué? No, cuando hay mucho extranjero sube el precio. Y me tocó con pues sí, conocido más que amigo, que rentaba de esos que buscan departamentos. Un oficio que no me gusta porque que es muy sube los precios, es muy inflacionario, ¿no? Alquilas un departamento y luego lo subarrendas y así es este tipo de cosas porque se volvió famoso. Y decías, pues hay que pagar 25,000 pesos de renta. Y dices, ay, güey, es que lo están pidiendo en un país donde el salario mínimo es 80 pesos diarios. Y te estás pidiendo 1,500 de renta. Bueno, casi 1,000 pesos, 700, 800 de renta. Y bien, entonces te das cuenta que llegaba mucho extranjero que recibía sueldos de su país que eran mucho más altos que los nuestros. Y entonces era muy difícil competir con eso. Y siento que eso se está dando también ahorita actualmente en otros barrios, como en la Santa María. En Santa María, en la Condesa. Sí hay otro. Efectivamente ese es otro fenómeno que hace ya el clímax de la gentrificación en la colonia, el llamado fenómeno de los ciberdómadas.
gente que viene a trabajar de otros países que gana en dólares y paga la renta en pesos. Entonces, cuando ya empezó la crisis de la pandemia, pues migró mucha personas que su trabajo les permitía hacerlo a distancia y llegaron aquí prácticamente a la zona Roma Condesa, y ya hay un corredor, el Parián, que está en Álvaro Obregón. Sí. Originalmente era un mercado de verduras, y luego después del sismo le dieron un aura de centro comercial. Tiene una figura muy bonita como árabe, ¿no? Tiene así una estructura. Y era bonito, pero no pegó, y después parece ser que la misma familia, la propietaria original, sigue teniendo el inmueble, y lo transformaron en un hotel boutique. La parte de arriba son habitaciones en renta, y abajo es un corredor comercial muy bonito, muy nice. Y alguien, una chica extranjera, vino y se maravilló y subió un Twitter, ahora X, y dijo: pues no saben lo que es la vida, aquí está el Parián. Si no ha sido el Parián. Es un hotel, y puso fotos y todo, y cuesta tanto en proporción a los salarios. Y ahí se vino una oleada increíble de cibernómadas que trabajan en el cafecito internet y que reciben sus cheques, sus mensualidades en dólares y pagan en pesos. Entonces ya una renta de 50,000 pesos, pues ya empiezan ellos mismos a quejarse porque se han prestado a 50,000 sí ya es mucho. A esos, pero es el promedio, y se anuncian. Yo había oído como de 25, 30, que de todos modos se me hace caro pagar 25, te digo, cuando significa. Andas rentando en 8, 10,000 pesos un cuarto. Sí. Y ya de ahí para arriba. Entonces los cibernómadas pues hicieron el clímax de este fenómeno de la gentrificación y vinieron a alterar toda la vida en la zona, porque tiene impactos muy en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la gastronomía, nuestros tacos pues adicionalmente iban acompañados de salsas picantes, ¿no? Pues es nuestro orgullo. Claro. Y ahora resulta que para que un gringo se eche un taco, la salsa es dulce. No, la salsa es de yogur, la salsa es de otros aderezos, donde está afectando hasta la gastronomía local la presencia de muchos extranjeros. Sí. Y encarece no solo las rentas, encarece todo. Tú quieres comprar algo, un hot dog, pues ya es 80 pesos. ¿Por qué? Porque en el corredor de Álvaro Obregón en la noche hay muchos antros donde vienen jóvenes, pues norteamericanos, europeos, de donde quieras, y pues le es un hot dog $4, pues $4. Y para nosotros, como bien dices, ahora el salario mínimo ha subido un poco, pero pues ya implica un hot dog de 80 pesos, implica la tercera parte de tu día de trabajo, ¿no? Sí, ¿cuánto es la medida? Luego me dicen, no, es que en tal parte cuesta tanto. Yo decía, mira, la medida del costo de vida es cuánto tienes que trabajar para adquirir un bien. Esa es la medida, no tanto cuánto sueltas. Me daban el ejemplo del metro. Es que tenemos el metro más barato del mundo. Y es que en Europa generalmente cuesta aunque hay muchas ofertas también de metro, entre €1 y €1.20, €1.50 creo en algunos lugares. Pero el salario mínimo es mucho más de 3 veces el salario que en México, 14 veces más. Entonces, si haces la cuenta de cuánto tienes que trabajar para pagar un boleto del metro, verás que es más caro en México que en muchos otros lados, ¿no? Porque es la forma en la que podemos definir el costo real de un producto. La gasolina también dice, no, es que México es uno de los países más baratos de la gasolina. Y vuelvo a lo mismo, pues si ganas tanto, tienes que trabajar tanto tiempo para pagar un litro de gasolina, es más caro si tienes que trabajar media hora para pagar un litro de gasolina que si tienes que trabajar un cuarto de hora, ¿no? Y sí se está dando ese fenómeno que dices tú viene gente con mayor poder adquisitivo. ¿Y qué le pasa a la gente que tiene menos poder adquisitivo? A la gente que originalmente estaba, ¿qué sucede con ellos? Pues te resistes a salir de tu zona, de tu hábitat, pero al final de cuentas te vence. A ver hasta cuándo, ¿no?
Se empieza, por ejemplo, si tú quieres, digamos, adquirir fruta, verdura, pues ya no la compras en la zona que está muy cara. Te vas al Escandón, te vas a la Doctores y así le vas buscando donde no hay precios gentrificados. Pero llega un momento en que te cansas de andar haciendo malabares para no tener que adquirir cosas tan caras. Y se van extinguiendo los servicios. Por ejemplo, ya no hay peluquerías como tales, barberías de época. Hay unas modernas, pero que te quieren cobrar 500 pesos por un corte y de pilón te alinean el bigote, pero son 500 pesos, ¿no? Y cuando yo llegué aquí a la colonia, digamos en el siglo pasado, aquí nacieron mis hijos y había varias peluquerías de época atendidas por auténticos peluqueros que te hacían un corte por un precio estándar, razonable. Había una en Jalapa, había el último que llegó, fue que subsistió, fue el señor Manuel Ibarra. El que tenía ahí pintado bien bonito, ¿no? Una chava y sus cuates le hicieron un mural en la cortina de su negocio. Ese detalle qué bonito sí, fue, ¿no? Pero finalmente ya no pudo, él estuvo muy grande, no tuvo descendientes, y ahora ya es un cafetín, la peluquería que duró 90 años, desde su papá, su tío y luego él, pues ya ahora es otra cosa. Entonces, pues si te quieres recortar el bigote y el pelo a un precio razonable, pues le tienes que buscar por otro lado, porque se va encareciendo todo. Y luego todavía hay otro fenómeno adicional que es la plataforma de renta B&B, que te rentan por día. Entonces, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo hay 2 departamentos que ya están en la plataforma y que entran y salen personas que tú no sabes ni qué onda con ellos, y que al final de cuentas es un edificio habitacional. No tenemos infraestructura para atender a esa gente y tener la seguridad para ellos y para nosotros. No sabes quién entra. Son muchachos que vienen a divertirse, toman, se echan un churro ahí de mota. No sabes qué hábitos tengan y al final de cuentas entran y salen. Entonces, el gobierno está preocupado en regular el B&B, pero en materia fiscal. Pero lo que tiene que regularlo es en materia de seguridad, hasta de protección civil. Una vez nos tocó un sismo en la noche y había 2 chicas de Brasil, de alguna ciudad de Brasil, que no entendían la alerta sísmica. En su país no hay mucho temblor. No hay mucho temblor. Se atoran en Chile. No entendían y empezó a sonar la alerta y todos en el edificio salimos, pero disparados, y las chicas estaban asombradas de que qué estaba pasando. Ya cuando se soltó el sismo, pues ya se salieron y entendieron, y ya no hablaba ni siquiera español. Con uno de mis hijos empezaron a platicar y le dijo ella que ella pensaba que era una alarma de un carro y que todos nos estábamos organizando para salir a detener al ladrón. Pero el B&B tiene mucho por hacerse, por controlarlo. Por supuesto que paguen los impuestos que tengan que pagar, pero que también se den las condiciones de seguridad para el que se hospeda en materia de seguridad, de protección civil, y para, si no son casas solas, para los que coexistimos con los que llegan. En pandemia llegaba mucha gente al B&B, no sabías ni quién era, con hábitos de nacionalidades muy distintas. Había unos, no sé qué nacionalidad era, que acostumbraban quitarse los zapatos y dejarlos en el corredor. Ser japoneses, yo creo. Antes de entrar. Entonces, sí hay muchos fenómenos. Actualmente la colonia padece la gentrificación, es cara, las cosas son caras, los servicios son caros, se están extinguiendo oficios, tiendas de barrio, peluquerías de barrio, tintorerías, ya no tenemos como que la facilidad de la tintorería, ya no hay. Pues yo todavía recientemente viví en la Roma hace como 4 años todavía.
Y me llamaba la atención que sí encontraba en dónde arreglar zapatos todavía. Casa que ya no se encontraba en otros barrios, ¿no? Había Ahí quienes en Jalapa arreglaban había un en señor. Jalapa un carrito. Ajá, pero él tenía su local Sí. y la Ah. renta lo expulsó Ah. y tiene su carrito ahí, le dan permiso y paga su luz y todo eso. Ah. Y ya ha subsistido, yo creo que él tiene pues como 40 años, pero tenía su local, su taller muy bien Ya. puesto, con maquinaria potente, y ahora pues está ahí en su carrito porque... Pues ya que hablas del tema de seguridad, pues es que también la expulsión de esta gente genera resentimientos. Y los resentimientos son un motivo muy fuerte de inseguridad, ¿no? Nosotros, mi familia vivía en la Verónica Ansúrez, y otro ratito en la Ansúrez. Y los asaltos venían muy del lado de Santa Julia, pues, es hacia una Polanco, colonia. digamos, pero se agarraban a los del medio. Ujú. Porque, claro, las estadísticas demuestran que los países de más violencia son los países donde hay más desigualdades sociales, por lo que generan los resentimientos, ¿no? Entre pobres no es tanta la violencia, por ejemplo. Pues entre comillas, ¿Qué ¿no? te robas? Pues sí, sí estamos igual, dicen, ¿no? Más bien son rivalidades, ¿no? De otro, sí, de otro sí, son tipo, de y los- control territorial. Sí. Sí, es un fenómeno también muy interesante y pues sí son las zonas, por ejemplo aquí en la Roma se padece la colindancia con la Buenos Aires, con la propia Doctores, que como que son zonas donde se comercializan las autopartes de origen dudoso. Entonces, pues nada más basta cruzar Cuauhtémoc, apropiarse de alguna autoparte o de todo el carro, regresas, cruzas Cuauhtémoc y ahí se hace todo el comercio. No sé actualmente, pero hubo un momento en que pues la Buenos Aires era famosa por esos temas. Ahora no lo sé, a lo mejor le estoy haciendo mala fama. Sí. Ha Puede, bajado un poco. puede que seamos injustos con un barrio. No va a salir y me estén esperando ahí los de la pero Buenos está Aires. bien dicho, tenía fama, por lo pronto la tuvo, esa hay que Sí, aceptarla. sí, con las reservas, ¿no? Sí, claro. Ahora sigue como dicen, con temor a equivocarme, ¿no? Esa nueva palabra, sí. Pero sí tenías ese problema, y así es en todos lados, ¿no? En una colonia de una condición social más baja, pues se cruza donde hay, duermen en un lado y trabajan en otro. Y lo contrario, entonces, a esto viene haciendo también el fenómeno de migración, ¿no? Los migrantes que llegan nuevos. Por ejemplo, es que luego lo ponen a lo culpan a uno, mira, este es derechoso y no sé qué, por cuánto. Pero pues nunca falta el que se presta a trabajar con menos salario por su misma situación, ¿no? Y entonces si de un lado dices es que están llegando mucha gente de países con mayor poder adquisitivo que se pueden dar el lujo de pagar un departamento que cuesta 4 salarios mínimos, por decirte algo, del otro lado hay gente que se presta a trabajar y entonces baja el salario porque se presta a hacerlo con menos salario. Es el otro fenómeno, ¿no? Pues sí, definitivamente. Que en México no tenemos mucha calidad moral para quejarnos porque son malos mexicanos que salen, que los migrantes que entran, pero el fenómeno es cierto, ¿no? Sí, claro. Y recientemente se ha agudizado con otras nacionalidades, Sí. porque digamos que habría flujos migratorios donde el perfil de la colonia que llegaba le aportaba, ¿no? Los trasterrados españoles, ¿no? Republicanos, todos de las universidades más reconocidas, llegaban a poner librerías, llegaban a incrustarse a la Universidad Nacional, donde... Pues son los que hicieron la escuela, la famosa universidad donde tiene el Colegio de México. Sí, Tiene Manuel Pedroso, Recasensiches, toda una generación. Pero bueno, venían y aportaban. Luego venían cubanos, pero artistas, bailarinas, un perfil pues que le aportaba. Luego hubo una ola migratoria de argentinos y chilenos que tenían allá temas económicos, pero era gente que dominaba 2 idiomas, de buena presencia física, y se incrustaban muy bien en la gastronomía. Venían y ponían restaurantes uruguayos, argentinos, chilenos,
las hostes muy atentas, muy guapas. Ya que nos vamos luego a lo físico. No, era como el perfil de la colonia, pero ahorita están llegando otras nacionalidades. Sí, los feos también tenemos derechos y obligaciones también. Que no le están aportando mucho, ¿no? No, siempre es un fenómeno que se debe ver con, ¿cómo decir? ¿Qué necesitas? Porque se dicen que en Europa necesitan mano de obra. La pregunta es que se tiene que hacer en una nación. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas mano de obra? ¿Necesitas, al contrario, mayores niveles de capacitación, de capacidad? Y lo que uno se pregunta es, bueno, ¿existe o no el derecho de poner filtros para esto? Lo digo con el cuidado de que aguas, porque en México somos creo que el segundo país con más migrantes del mundo. Expulsor. Pues sí, pero yo creo que sí tienes derecho a controlar quién llega y a qué llega, ¿no? Hay comunidades ahora de otras nacionalidades que están colocando en Iztapalapa, en la colonia Guerrero, y traen perfiles que no le aportan. No, y además, pues, por eso te digo, si tuvieras exceso de fuentes de trabajo, pero en un país en donde se dice que el 50% está en el empleo informal, pues no sé si podamos darnos esos lujos. Es cosa de otro programa, de pensar en estos fenómenos. Pero por lo pronto sí, en la misma colonia Roma me dice un amigo, dice, hijo, esto se va a encarecer. Pues, ¿desde cuándo? Que cada vez hay más güeritos. Entonces los güeritos son símbolo que se va a encarecer el rumbo. Dice. No, pues sí. Y lo que se tiene que resolver es qué hacer para que no se tenga que expulsar a la gente de su barrio. Pues tiene que haber como antes de entrar al programa me decías que era un tema de Estado, el tema del agua. Sí. Yo creo que la política de vivienda es una política de Estado. Que tiene que intervenir todos los órdenes de gobierno, a alinear todos estos procesos y a regular. A últimas fechas el jefe de gobierno, Martí Batres, ha expedido unos decretos ahí medios polémicos, ¿no? Ya se va y que por la vivienda y todo eso, incluso emitió un decreto, pues prácticamente congelamiento de rentas, que no pueden aumentarse más allá de la inflación, como en aras de contener estos fenómenos, pero al final de cuentas no sé si lo logren hacer y si no tenga efectos colaterales de mayor envergadura que lo que tratan de solucionar, porque si tú eres propietario de un inmueble y no le vas a poder ganar más allá de la inflación, pues ¿para qué tienes un inmueble? Mejor lo vendo y mi dinero me genera la inflación sin invertir trabajo y sin tener ningún riesgo. Entonces yo creo que sí, el gobierno del orden federal y local tiene que empezar a desarrollar una política de Estado sobre la vivienda, sobre los flujos migratorios y la contención de que no desplaces a las personas claro, si tienes, de tus zonas. Si tienes tanto, mira, la colonias como la Santa María siempre fueron medio raras, porque al principio también fue así como idea de alrededores con gente con mayor poder adquisitivo, entonces había casas grandes, pero después se hicieron muchas vecindades, entonces siempre fue un barrio desigual, pero se hizo mayor ahora que están poniendo tantos cafecitos y todo ese tipo, y que se ha hecho atractivos para repetimos, extranjeros o gente de mayor poder adquisitivo en general, y que sí incomoda que vas viendo cómo va subiendo los precios de todo, ¿no? Jitomate, de esto, de aquello, del otro. Pues es la empresa, el cártel inmobiliario, que como el terreno es finito, llega un momento en que tienen que ir, ya se coparon a la Condesa, van con la Roma, ahora la Santa María le dicen la Nueva Condesa, y van dando la vuelta hasta que vuelven a empezar, porque los edificios ya se deterioraron, ya los derrumbaron, ya se hicieron, pero venden el suelo varias veces. Sí, como se acaba la capacidad. Si tú construyes y alquilas, pues hay una producción, produjiste una casa habitaciones. Pero si tú construyes y revendes, lo que produces es inflación.
pues es el negocio al final, ¿no? Sí, hay pero que tener yo cuidado. creo que hay interés que no sea la especulación lo que mande, que en una economía es muy peligroso, ¿no? Sí, creo que este gobierno atendió ciertas cosas, pero pareciera que el que viene tiene interés en la vivienda. Sí. A mí me agrada hasta ahorita, por lo que se ha dicho, no conozco a detalle un programa, ya tendrán que expresarlo en los planes precisamente, en el propio Plan Nacional de Desarrollo, la vivienda, pero se anunció el inicio de una construcción de departamentos para jóvenes, para renta de jóvenes, en la Doctores precisamente. Uh-huh. Estos departamentos van a tener la característica de que no van a rentar más de 2.500, que los jóvenes no excedan 30 años de edad, por supuesto que tengan un trabajo y que el trabajo sea cerca de la zona. Creo que eso va a despresurizar mucho a la Roma, porque pues eres vecino, te separa Cuauhtémoc. Entonces todos esos jovencitos que se unen de 5 hasta de autosardina para pagar una renta de 30, pues ya pueden tener una condición de comodidad y de independencia, de privacidad, rentando un departamento, digamos, de este corte social. Ojalá que se concrete. Yo vi el anuncio hace unos días que el secretario de Vivienda, un joven Inti Muñoz, joven cuarentón, cincuentón. Lo conozco, lo hemos entrevistado un par de veces en el programa. Que inició, ahí se ve en la foto que está dando un marrazo a un bloque ahí de concreto, como simbolizando el inicio de la limpieza del predio para empezar esta construcción. Creo que es una política pública que puede funcionar y que si se logra se replica. Hace 2 años mi hijo más chico fue a Toronto a trabajar en sus vacaciones, pero no le fue muy bien. Regresó y regresó endeudado en lugar de hacerse de capital. Sucede también. Pero me platicaba que había una zona de la ciudad de Toronto en la que había viviendas de propiedad del gobierno que las rentaba a precios muy bajos para la gente que tenía tema económico, si no indigentes, pues los que andaban más atrasados, era pues un condominio, una unidad social. Entonces, si ese modelo se replica aquí y está destinado a los jóvenes, pues me gusta la idea y creo que podría tener un efecto en el fenómeno porque todo el costo es artificial. Se pueden pagar rentas de 50,000 pesos en esas condiciones. Los propios extranjeros, yo creo que muchos se los pagan sus empresas. Uh-huh. Algunos, pues quizás sí ellos que tengan una buena solvencia, pero habrá otros que les pagan las empresas. Son de sus prestaciones. Entonces, al desinflar todo eso, pues tiene que volver a costos razonables, para que no tengas que hacer tengo un vecino que la casa era de su bisabuelo, él es de esas familias porfirianas. Si yo soy un odontólogo, yo no tengo capacidad, pues si heredé la casota y la cuido porque era mi bisabuelo, de mi familia, aquí hemos vivido todos, pero al final de cuentas yo no soy rico, yo no tengo una capacidad para pagar predios exorbitantes y para tener todas estas cuestiones. El perfil de la colonia cambió ya. Sí hay gente que tendrá dinero de clases medias altas, pero es una colonia promedio de profesionistas, de comerciantes, de algunas cuestiones, pero tiene que volver a eso y a volver a tomar su perfil cultural. Fue muy fuerte, claro, que es muy fuerte todavía, ¿no? Pues por eso hablamos aquí del cine Tonalá, que por cierto se las queda de ver porque hoy no fui al cine, pero al rato voy para allá y les cuento la película. Sí, tenemos que volver a un barrio cultural, a un barrio con su perfil histórico, tener conciencia de que era un punto donde estaban escritores, artistas. No solo es la oferta del taco Orinoco. A mí me causa mucha tristeza que, digamos, el movimiento literario de los estridentistas
se reunía en la avenida Jalisco, número 100, y ahí Vela un día llega y no hay quien lo atienda, se mete a la cocina, se sirve el café, no aparece nadie y avienta unos pesos para el equivalente del café y le dice el otro, bueno, ¿y aquí qué? Ese es el café de nadie. Pues fue muy famoso, además entonces, ahí había buenos músicos y todo ahí. El dichoso café de nadie estaba en Avenida Jalisco, número 100. Se cambió un par de veces, ¿no? El café de nadie. El de ellos Estuvo no. cerca del Parián también. Bueno, pero eso ya es moderno, ya no era de los del movimiento. El Parián estaba Es que era un movimiento, sí. en los del 90. Sí. En los 90 ahí estaba en el Parián. Ahora sigue en el Parián, pero ya es otro concepto. Pero el café de nadie de los estridentistas estaba en Avenida Jalisco número 100. Matan a Álvaro Obregón, que vivía en Avenida Jalisco, cambian la nomenclatura, le ponen Álvaro Obregón. Álvaro Obregón número 100 hoy es una taquería Orinoco. Y ahí estuvo el café de nadie de los estridentistas. Y nadie sabe. Bueno, más que nosotros los cronistas, y ahora te estoy compartiendo. Bueno. Entonces, esos hechos son los que rescata un cronista y los que tenemos que hacer patentes para que la colonia no pierda su aura cultural, histórica, y que se visite, pero sin una visión mercantilista, y que los inmobiliarios no tiren, saquen al señor de la Manuel Ibarra, que tenía una renta económica, para meter a un cafetín y le cobren en dólares o en euros, lo que sea. Tiene que haber algo. Yo estoy muy animado con esta anuncio, ojalá que prospere. Me parece bien una política pública de atención a la vivienda para jóvenes. Te rento barato, y el único requisito es que tengas menos de 30 años. Es bueno, ¿no? Y para los viejos, y el único requisito es que tengas clara a quién se lo vas a heredar, que sea otro viejo. Fíjate que hay que tener cuidado, ya me corre el tiempo un poco. Pero en España, por ejemplo, hicieron mucha vivienda. Fue en el gobierno de Aznar. Y hubo mucho la queja de que se le pasó la mano porque fue lo único que basó la productividad en hacer vivienda. Fue Dani De Vito en ese entonces a Madrid, me acuerdo, lo entrevistaron. Y la clásica pregunta de, ¿qué te parece Madrid? Y dijo, ay, no lo conozco bien, me parece que ha de ser bonito, pero ahorita parece que todos están buscando a ver si encuentran un tesoro, espero que lo encuentren, ¿no? Porque todos estaban cavando de tanta construcción aquí que había, también, ¿no? se ha hecho mucha vivienda, pero mal planeada, en zonas sin servicios, sin escuelas. Bueno, pues aquí construyeron tanta que había gente que tuvo la ansiedad de comprar 1 o 2 departamentos, y ya eso es especular. Después se dieron cuenta que había mucho extranjero que estaba haciendo eso y se traía a su familia. Hubo una época en la que empezaron a correr colombianos, por ejemplo, le daban un dinero al colombiano que se fuera. En política es que es difícil, algo heredamos de allá porque hay políticas tan difíciles de comprender, porque primero andaban hasta dándote un dinero si te ibas de España, y ahora ya te están dando la nacionalidad española, hasta si eres ya hasta bisnieto de españoles, porque dicen que hay zonas que nomás no están, que están muy desocupadas, que todo está concentrado en ciertos espacios allá. En fin, tener el cuidado de tener demanda, oferta y demanda una política controlada, de ¿no? Estado, de vivienda de Estado, y de migración. A mí me parece muy interesante que esta política que tratan de implementar sea en una zona céntrica como la Doctores, porque en otros gobiernos hicieron en la carretera rumbo a Cuautitlán, y luego las familias terminaban abandonando porque era 3 horas de camino, un costo muy alto de transporte, no había escuelas, venían con los niños durmiendo. Entonces sí anunciaba el gobierno, en mi sexenio se hizo el mayor número de viviendas. Pues sí, pero viviendas que nadie ocupa. Entonces pues tiene sí. que haber una planeación urbana, desarrollo y de carácter social. Creo que hay que leer los decretos que está publicando este gobierno. Le han ahí dicho que está atentando contra la propiedad privada y vamos a leerlos bien y nos echamos otro programa. Me gustaría, sí, porque no, yo lo he leído eso de que está atentando contra la propiedad privada.
Yo siempre he dicho, el bien social está por encima del bien privado, pero vamos a ver qué tal A ver está. de qué se trata. A Hay ver, que leerlos bien. antes de enjuiciarlo así. Y eso pudiera despresurizar el fenómeno de la gentrificación, que hoy por hoy es un fenómeno que podemos resumir en el encarecimiento artificial de una zona que obliga a los habitantes originales a tener que desplazarse por los sobreprecios y sobrecostos de bienes y servicios en la zona, y la llegada de nuevas grupos sociales con capacidades económicas realmente superiores o artificiosamente superiores, ¿no? Pero al final de cuentas todo es más caro y todo se encarece, y vienen y hay una gran cantidad. Me llamó mucho la atención que aquí tenemos una parte de parquímetros, de Álvaro Obregón hacia la Glorieta hay parquímetros, y fui a un evento a la alcaldía Álvaro Obregón, a la San José Insurgentes y a Mixcoac. Todo tiene parquímetros, no hay un lugar donde tú te estaciones que no tengas que pagar, pero es notoria la limpieza de la zona, como que sí se ve el uso de la recaudación del pago de ese derecho. Y aquí no, aquí pagas el taxi, el parquímetro, pero se ve igual, se ve toda llena de baches, toda hundida. Hay una pandemia de cuidacoches, viene que apenas te estás estacionando. Son 50 pesos, jefe. ¿50 de qué? Mejor hubiera venido en taxis. Sí. Oye, pero yo vivo aquí. No, pues no importa, porque, oye, ¿qué te pasa? Y llevan a la violencia física por la defensa entre ellos de sus espacios, de sus territorios, contra la gente que viene de visita que no quiere pagarles o no quiere pagarle lo que ellos dicen, y contra el vecino que llega y está todo lleno de piedras, de botes, y donde te atrevas a moverle... Y basura en la Roma, eso sí me enoja, hay lugares sí. Donde está basura. Mira, iba a poner música, pero por tu culpa ya no la vamos a poner. Ahora para otro sábado. Por haberme presentado mal me desquité. Se las quedamos a deber, ¿no? Porque ya faltan 3 minutos para que termine el programa y ya no alcanzamos a poner música. Pero sí te voy a decir algo rápido corriendo, porque curiosamente me tocó la votación entre quienes, si queríamos o no queríamos los parquímetros. Y en la colonia Roma votaron porque sí hubiera parquímetros, y en la Condesa votaron porque no hubiera parquímetros. Y ahora se quejan los de la Condesa que todos se quieren ir a estacionar a la Condesa para no pagar el parquímetro hay zonas, en la hay Roma. zonas. Ahí por esto te lo digo, ahí por donde están los famosos edificios Condesa, que es en donde nos pasó este asunto. Y dicen, pues bueno, ¿qué ganamos con que no votáramos a favor de que no hubiera parquímetros si se nos... No es donde estás, porque los de la Roma se pasan para acá para no pagar el parquímetro. Y de todos lados, ahí frente al edificio donde yo vivo, llegaba un señor muy temprano me refiero 6:30 de la mañana, se estacionaba, descansaba y dejaba el carro todo el día. Y era recurrente por mucho tiempo. Y un día yo tenía un amigo militar retirado que había montado una empresa de seguridad, y me dio desconfianza y le dije, oye, fíjate que pues sucede esto. Me dijo, si quieres un día le echamos un ojo a ver de qué se trata, y mandó uno de sus elementos ahí de su compañía de seguridad. Efectivamente, como todos los días, llegó el señor, se estacionó, se acomodó la ropa y se fue. Y este señor lo fue siguiendo. Resulta que el señor trabajaba en el centro de la ciudad y ahí estacionaba su carro. Caminaba a la Glorieta de Insurgentes, tomaba el metro, trabajaba, regresaba y se iba a su casa. Mira. Entonces, era más cómodo así. Hay cada historia que da para mucho platicar todo esto. Pero efectivamente, hoy día hay un fenómeno de gentrificación, de encarecimiento no regulado, que tiene impactos en todos los efectos, hasta en la gastronomía, en la vida, en el idioma, en la cultura. Todo está reflejándose, y el Estado ha sido muy tibio en poner políticas de control para la seguridad de los que vienen como para los que vivimos, y sobre todo una política social que no nos desplace. Mis hijos nacieron aquí, y ¿a dónde los vamos a ir? Pues es su zona, ellos están identificados, quieren.
pero el encarecimiento obliga en algún momento a... No puedes. Sí, yo ya también ya decía, yo soy ¿de qué? De la Roma Condesa. Era. Fui, ya soy. Antes de la gentrificación. Antes de gentrificación. Pues nos tenemos que ir. Ya sabes, ustedes que a mí me duele irme. Había quedado que íbamos a poner pura música mexicana en estos días, pero para la próxima semana sí ponemos más música mexicana. Me parece que va a venir una mujer que es escritora y muy interesante de Panamá, pero que está en México y la vamos a entrevistar. Un saludo a todos los locutores, un saludo a todos los que nos escuchen y ya saben, le damos las gracias a Brenda Pérez, le damos las gracias a Félix Castillo, le damos las gracias a quienes colaboran para que este programa salga de una manera o de otra y ya saben que el de la voz es René Cervera Galán. Mucho gusto de estar con ustedes. Este concierto se acabó. Un espacio de reflexión política y promoción al arte y la ciencia. La Orquesta Filosófica. Un programa conducido por René Cervera. Un concierto del buen pensar. La Orquesta Filosófica.